Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Esta noche vamos a viajar a través de una de las historias más asombrosas de la historia, el ascenso y la caída del Imperio Británico. Durante más de 300 años, este pequeño. La nación insular gobernaba casi una cuarta parte del territorio mundial y gobernaba a casi un tercio de toda la población. Era un imperio, así que, tan grande que el sol nunca se pone en sus tierras, extendiéndose desde las costas heladas de Canadá hasta los desiertos cálidos de Australia. Pero ¿cómo llegó una isla lluviosa frente a la costa europea a gobernar el mundo entero? ¿Y por qué este imperio que parecía imposible de vencer finalmente se desintegró? Esta noche veremos los grandes sueños, las acciones crueles, las ideas inteligentes y los errores orgullosos del mayor imperio que el mundo haya conocido. Así que ponte cómodo, baja el volumen, luces y déjenme contarles la historia de cómo Gran Bretaña se apoderó del mundo y por qué no pudo conservarlo para siempre. El imperio comienza con un sueño. Y el sueño de Gran Bretaña comenzó con el mar. Rodeado por los océanos gris verdosos que lo mantenían a salvo y atrapado, este pequeño grupo de islas se alzaba como una fortaleza. Frente a las costas de Europa, lo suficientemente cerca para oler el humo de las guerras en el continente, lejos lo suficientemente lejos para verlos arder sin peligro. A principios del siglo XVII, Gran Bretaña no dominaba nada salvo sus propias playas. Era un grupo de reinos que a menudo luchaban entre sí. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda solían estar en guerra entre sí, a menudo atacado por ejércitos extranjeros, y ganó dinero vendiendo lana a compradores holandeses. La idea de que una isla cubierta de niebla que algún día dominaría India, Australia y la mitad de África habría sonado como el sueño de un loco. Pero el mar que rodeaba Gran Bretaña no era solo un muro, era una carretera. Y él. Los ingleses, quizá porque no tenían otra opción, aprendieron a utilizar ese camino mejor que nadie en el mundo. El gran cambio comenzó con un acto de valentía. En 1588, cuando la Armada Española, 130 barcos que transportaban 30,000 hombres, navegó por el mar inglés. Canal como una ciudad flotante construida para la guerra, parecía imposible de detener. España era el país más fuerte de la época, dueño de las Américas, controladoras de las minas de plata del mundo, el brazo armado de la Europa católica. Pero los ingleses tenían algo. Los españoles no lo esperaban. Estaban desesperados y tenían nuevas ideas. Sus barcos estaban más pequeños, más rápidos y más fáciles de maniobrar. Sus capitanes eran piratas que se habían convertido en patriotas, hombres como Francis Drake, quien habían aprendido a luchar robando tesoros españoles. Cuando los dos grupos de barcos se encontraron en las estrechas aguas de la costa inglesa, no fue solo una batalla entre armadas. Fue una lucha entre dos formas diferentes de pensar el mundo. Los españoles lucharon como soldados intentando subir a barcos enemigos y luchar cuerpo a cuerpo. Los ingleses luchaban como comerciantes, manteniéndose alejados y usando sus cañones para aplastar al enemigo. Era la diferencia entre la lucha de caballeros a la antigua usanza y la moderna. Guerra entre el honor y el cumplimiento del trabajo. Cuando llegaron las tormentas y destrozaron la flota española, los ingleses dijeron que fue ayuda de Dios, quizás lo fue, o quizás fue solo la primera señal de que el futuro no pertenecía a los ejércitos más grandes, pero para quienes podían cambiar con mayor rapidez. La derrota de la Armada fue más que una victoria bélica, fue un cambio en la forma de pensar de la gente. Por primera vez, los ingleses comenzaron a no se ven a sí mismos como un pequeño reino europeo al borde del abismo, sino como una futura potencia marítima. El mar, que una vez había sido su prisión, se convirtió en su camino hacia el mundo. La reina Isabel y lo comprendió, cambiar de inmediato. Empezó a apoyar a los corsarios ingleses, que en realidad eran piratas legales, para atacar barcos españoles con tesoros que regresaban de América. Hombres como Francis Drake y Walter Raleigh se convirtieron en héroes nacionales, trayendo a casa el oro español e historias de tierras lejanas listas para ser conquistadas. Pero fue la creación de sociedades anónimas empresas que realmente iniciaron el Imperio Británico. Eran algo completamente nuevo en el mundo, empresas privadas con el poder de librar guerras, hacer tratados y gobernar tierras. Eran comerciantes armados con cañones, comerciantes, respaldado por la lucha. La Compañía Moscovia, fundada en 1555, abrió el comercio con Rusia a través de los gélidos mares árticos.
La Compañía del Levante, fundada en 1592, comerciaba con el Imperio Otomano, trayendo seda y especias del misterioso Oriente. Y en 1600, el más. Se creó una de las más importantes, la Compañía de las Indias Orientales. La Compañía de las Indias Orientales, el lema era simple: el comercio sigue a la bandera, pero en la vida real a menudo era al revés: la bandera seguía el comercio. El primer viaje de la compañía a la India en 1601 era pequeño. 4 barcos que transportaban lana inglesa y esperaban regresar con especias indias, pero inició una relación que cambiaría tanto a Gran Bretaña como a la India, haciendo. Uno es el jefe del mundo y convierte al otro en una colonia. Mientras tanto, al otro lado del Océano Atlántico, los colonos ingleses fundaban pequeñas ciudades en el Nuevo Mundo. Jamestown, fundada en 1607, fue un desastre. La mayoría de los colonos murieron de enfermedad y hambre. La ciudad sobrevivió gracias a la más pequeña posibilidad, mantenida viva por el cultivo del tabaco y el uso cruel de africanos esclavizados. Los peregrinos que desembarcaron en Pellymout Rock en 1620 huían de problemas religiosos, no buscaban un imperio, pero trajeron consigo algo más fuerte que los ejércitos: el idioma inglés, la ley inglesa y las ideas inglesas, sobre la posesión de cosas, el gobierno y los derechos personales. Estas ideas se extenderían por todo el mundo. Continente como semillas arrastradas por el viento, creciendo en una tierra que nunca había conocido las costumbres europeas. Para 1650, Inglaterra había fundado colonias en Virginia, Massachusetts, Maryland y las islas caribeñas de Barbados y Jamaica. Estas aún no eran las mejores partes de un imperio mundial. Estaban luchando. Pueblos en los confines del mundo conocido, siempre en peligro por la enfermedad, el hambre y vecinos hostiles. Pero demostraron algo nuevo: la colonización planificada de tierras lejanas por parte de un país europeo. Los españoles habían tomado enormes tierras en él. Américas, pero lo habían hecho principalmente para llevarse oro y plata. Los ingleses eran diferentes. Vinieron para quedarse, para construir nuevas ciudades, para crear nuevas Inglaterras, en lugares lejanos. Esta diferencia ayudaría al imperio a ganar al final. Las colonias españolas se quedaron dependiente del país principal, existiendo sobre todo para enriquecer a España. Las colonias inglesas, por otro lado, construyeron sus propias formas de ganar dinero, sus propias reglas, sus propios estilos de vida. Se convirtieron en partes de Inglaterra, no solo cosas que Inglaterra poseía. Los ingleses también demostraron ser mejores en el cambio que sus rivales. Mientras que los españoles impusieron su cultura y religión a las personas a las que vencieron, el inglés era más práctico. Estaban dispuestos a trabajar con los líderes locales y a usar las costumbres locales cuando les convenía. Gobernar sin estar presente directamente, utilizando a las personas que ya estaban en el poder. Esta forma práctica nacieron porque tenían que hacerlo. Inglaterra simplemente no tenía suficiente gente ni dinero para gobernar grandes territorios directamente, pero se convirtió en un fuerza, permitiendo a los ingleses controlar áreas mucho más grandes con muchos menos soldados que sus rivales. A finales del siglo XVII, los cimientos del Imperio Británico estaban listos. La Marina Real se estaba convirtiendo en la flota más fuerte del mundo. Los comerciantes ingleses comerciaban en todos los océanos. Los colonos ingleses se expandían por toda América del Norte y el Caribe, y la Compañía de las Indias Orientales estaba comenzando a tomar el control de la India. Había llegado el momento para el mayor crecimiento en la historia de la humanidad, pero primero Gran Bretaña tuvo que convertirse en Gran Bretaña. En 1707 sucedió algo asombroso en los edificios gubernamentales de Londres y Edimburgo. 2 viejos enemigos, Inglaterra y Escocia, decidieron convertirse en un solo país. El Acta de Unión creó Gran Bretaña y con ella la base política para el mayor imperio que el mundo haya visto jamás. Pero esta unión no se originó por amor ni por los mismos sentimientos. Fue por pensamiento inteligente, necesidad y deseo de cosas el uno del otro. Escocia, en quiebra tras un intento fallido de fundar su propia colonia en Panamá, necesitaba dinero inglés. Inglaterra, preocupada por una Escocia que pudiera aliarse con Francia, necesitaba que Escocia estuviera de su lado. La unión fue organizado como un acuerdo comercial del que se habló en habitaciones llenas de humo entre hombres que sabían que los sentimientos eran algo en lo que no podían perder el tiempo. A los lores escoceses se les pagaba con oro inglés. Los líderes ingleses eran
Se prometió ayuda escocesa y a la gente común de ambos países en su mayoría no se le pidió. Sin embargo, desde este comienzo frío, surgió algo maravilloso. La unión de Inglaterra y Escocia creó un nuevo tipo de país, uno que era tanto antiguos como nuevos, manteniendo tradiciones y probando cosas nuevas, cuidadosos y audaces. Era un país que podrían aprovecharse las habilidades comerciales de Inglaterra y el pensamiento inteligente de Escocia, las tradiciones marítimas de la del sur y la habilidad combativa del norte. Los escoceses, que habían sido los líderes de Inglaterra, enemigos durante cientos de años, se convirtieron en los constructores más entusiasmados del imperio. Los constructores escoceses construyeron los caminos y puentes que unieron el imperio. Los médicos y maestros escoceses fueron a través de las colonias, llevando el conocimiento y la medicina a los lugares más lejanos del mundo. Los soldados escoceses lucharon en cada guerra imperial, sus faldas escocesas y sus gaitas se convirtieron en signos del poder británico desde las colinas escocesas hasta Himalaya. Pero la unión también creó algo más oscuro, un sentimiento de ser mejores que otros debido a la raza y cultura que haría que la gente aceptara cientos de años de aprovecharse y lastimar a los demás. Los británicos comenzaron a ver. Se ven no solo como ganadores, sino como naturalmente mejores que otros pueblos. Eran protestantes en un mundo católico, civilizados entre quienes llamaban bárbaros, libres entre quienes llamaban esclavos. Esta sensación de ser mejores se fortaleció con la Ilustración, el gran movimiento de pensamiento que se extendió por la Gran Bretaña del siglo XVIII. Los pensadores, al igual que Adam Smith, David Hume y Edmund Burke, se formularon ideas sobre el dinero, el gobierno y las personas que parecía explicar por qué Gran Bretaña ganó y hacía que el crecimiento británico pareciera correcto. La riqueza de las naciones de Adam Smith, publicado en 1776, decía que el libre comercio y la competencia serían naturalmente aportar riqueza y progreso. Esto se convirtió en la base del pensamiento para la construcción del Imperio Británico basado en el dinero. La idea de que permitir que los productos británicos ingresaran a los mercados mundiales no solo era bueno para el dinero, pero bueno para todos. Los escritos de Edmund Burke sobre el gobierno, y la gente dio una razón profunda para el dominio británico sobre un pueblo que creían que no estaba preparado. Los británicos, Burke dijo, tenía el deber de gobernar a aquellos que no podían gobernarse a sí mismos, de llevar la civilización a los incivilizados para poner orden en el desorden. Estas ideas no eran solo pensamientos escolares, se convirtieron en las reglas principales del Imperio Británico. Cada toma de poder se consideraba una misión para civilizar, cada aprovecharse se llamaba ayudar a la economía, cada acto cruel se llamaba enseñanza necesaria, pero el verdadero poder detrás del crecimiento británico no fue el pensamiento, fue la guerra, el siglo XVIII. Fue una época de luchas casi interminables mientras los países europeos luchaban por el control de Europa, América y Asia. Y en estas guerras, Gran Bretaña encontró su mayor fortaleza, la capacidad de luchar en muchos lugares a la vez, mientras sus enemigos estaban atrapados en tierra. La Guerra de los 7 Años, librada desde 1756 hasta 1763, fue la primera guerra mundial real de la historia. Se libró en 3 continentes y en todos los océanos, desde los bosques de América del Norte hasta las llanuras de la India, desde las islas del Caribe hasta las costas de África. En América del Norte, los soldados británicos y coloniales tomaron Quebec y Montreal, el fin del dominio francés en Canadá. La muerte del general James Wolfe en las llanuras de Abraham se convirtió en una historia famosa. El joven héroe murió justo después de ganar. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Ahora, alabado sea Dios, moriré». En la India, la victoria de Robert Clive en la batalla de Plassey en 1757 le dio a la Compañía de las Indias Orientales Bengala, la zona más rica de la India. Fue una batalla ganada no por mejores planes de combate, pero con mejores trampas. Clive había pagado a los generales enemigos para que cambiaran de bando en el momento clave. En el Caribe, los soldados británicos tomaron las islas azucareras francesas de Guadalupe y Martinica, agregando su riqueza al creciente imperio monetario. En África, los comerciantes británicos establecieron nuevos asentamientos a lo largo de la costa, alimentando a la creciente necesidad de trabajadores esclavizados en las colonias americanas. La Paz de París de 1763 demostró Gran Bretaña como la potencia más fuerte del mundo.
Francia cedió Canadá y todas sus tierras norteamericanas al este, del río Mississippi. España, que había luchado con Francia, cedió Florida. Gran Bretaña ahora gobernaba la mitad oriental de América del Norte y era el claro jefe de la India, pero la victoria llegó con un costo que luego dañaría la unidad del imperio. La guerra le había costado a Gran Bretaña 140 millones de libras, más de lo que el gobierno lo hizo en un año entero. El país debía el doble de dinero y los líderes estaban desesperados por conseguir nuevos fondos. La respuesta clara fue gravar con impuestos a las colonias americanas que Gran Bretaña había mantenido a salvo durante la guerra. La ley del timbre de 1765 obligó a los colonos a pagar un impuesto sobre todas cosas impresas, periódicos, documentos legales, naipes, incluso dados. Parecía justo para los líderes británicos. Los colonos debían pagar por su propia protección, pero los colonos lo veían de otra manera. No tenían a nadie que hablara por ellos en el Parlamento. Entonces, ¿cómo podía el Parlamento gravarlos? Sin impuestos. Sin representación, se convirtió en el grito de la ira estadounidense. Lo que comenzó como una pelea por impuestos se convirtió en un gran problema sobre las reglas, luego en peleas con armas y finalmente en una guerra por la libertad que destrozaría el imperio. La Revolución Americana fue la primera gran guerra de Gran Bretaña. Fracaso del imperio, pero también fue una lección. Perder los 13 colonias fue más que perder una guerra. Fue un shock que hizo que los británicos reconsideraran su postura sobre su forma de dirigir un imperio. La antigua forma de permitir que las colonias tuvieran grupos y líderes locales no había funcionado. La nueva forma sería gobierno directo, trabajadores capacitados y un enorme poder militar. El imperio que surgió de la Revolución Americana sería más en el centro, mejor gestionado y más cruel que cualquier otro. Pero también sería más fácil de romper porque se mantendría unido no por los mismos sentimientos y las cosas buenas compartidas, sino por el miedo y la fuerza, solo. Después de la Revolución Americana, Gran Bretaña tuvo que elegir algo que daría forma a los siguientes 100 años de historia. Podría renunciar al imperio, argumentando que perder América demostraba que tierras lejanas eran demasiado costosas y peligrosas de conservar. O podría esforzarse aún más, aprovechando las lecciones de la derrota para construir un mundo más equitativo, un imperio más grande. Gran Bretaña eligió el imperio, pero este nuevo imperio sería diferente del anterior. Sería construidos no por personas que buscan nuevas casas, sino por comerciantes que buscan nuevos clientes, no por soldados que toman tierras, sino por trabajadores que gobiernan al pueblo. No solo con la espada, sino por los libros de dinero y la máquina de vapor. La Compañía de las Indias Orientales se convirtió en el lugar de prueba para este nuevo tipo de construcción de imperios. Lo que había comenzado como un grupo comercial se había convertido en algo nunca visto en historia, una empresa privada que gobernaba a más personas que las que vivían en toda Europa. Los trabajadores de la empresa no eran solo comerciantes, eran soldados gobernantes, hombres que luchaban en la guerra por la mañana y trabajaban para el dinero por la tarde. En India, la compañía encontró un enorme terreno en problemas. El imperio mogol, que una vez gobernó la mayor parte de la India con gran belleza, fue desmoronándose como una casa de arena. Los líderes locales luchaban entre sí por tierras y poder, mientras que los franceses y los comerciantes ingleses luchaban por obtener ganancias comerciales. Era una oportunidad perfecta para hombres con grandes sueños, reglas flexibles y mejores armas. Robert Clive era este nuevo tipo de empresario del imperio. Un oficinista que se convirtió en soldado sabía que en el Nuevo Mundo los negocios tomar el poder eran lo mismo. En la batalla de Plassey en 1757, el pequeño ejército de 3,000 hombres de Clive derrotó al ejército de 50,000 del Nawab de Bengala. No fueron mejores planes los que triunfaron, fueron mejores trampas. Clive había pagado a los generales del Nawab para que cambiaran de bando en el momento importante. La victoria en Plassey le dio a la Compañía de las Indias Orientales el control de Bengala, la parte más rica de la India. De repente, un comercio. La compañía gobernaba a 20 millones de personas y recaudaba impuestos de un lugar más grande que la propia Gran Bretaña. El dinero que venía de Bengala pagaría las guerras de Gran Bretaña contra Napoleón y ayudaría a financiar la revolución industrial que estaba cambiando las islas británicas. Pero la victoria de la compañía perjudicó gravemente a la India.
La hambruna de Bengala de 1770 mató a 10 millones de personas, un tercio de la población de la zona, compañía. Los trabajadores que querían más dinero para los propietarios de Londres no habían escuchado las advertencias sobre las malas cosechas y se mantuvieron pidiendo impuestos mientras la gente moría de hambre en las calles. Este era el lado oscuro de la construcción de nuevos imperios, convertir a las personas en números para obtener dinero, tratar a grupos enteros de personas como formas de obtener ganancias. Los directivos de la empresa no se consideraban malos jefes, se consideraban gerentes inteligentes, usando las reglas de la ciencia para gobernar un país. Warren Hastings, el primer gobernador general de la India, intentó arreglar las reglas de la compañía y detener las peores cosas, pero estaba luchando contra un sistema hecho para tomar, no para gobernar bien. Los trabajadores de la empresa cobraban muy poco, pero se suponía que se enriquecerían con sus propios negocios y engaños. El resultado fue robar en una escala que es difícil de creer. Cuando Hastings regresó a Londres, fue juzgado por el Parlamento por lo que hizo en India. El juicio duró 7 años y fue una gran noticia para Edmund. Burke dio discursos que se prolongaron durante días, hablando de los crímenes de la compañía contra las personas. Pero Hastings finalmente fue declarado inocente y el sistema que había intentado arreglar siguió igual. Mientras tanto, la revolución industrial estaba convirtiendo a Gran Bretaña en algo que el mundo nunca había visto. Un país que podría hacer las cosas más rápido y más barato que cualquier otro y luego usar su poder naval para forzar la apertura. Mercados de todo el mundo. Era un negocio con armas, un libre comercio impuesto por las armas. Las máquinas de vapor bombeaban agua de las minas de carbón, lo que permitía a la gente excavar a mayor profundidad y obtener más carbón. Las fábricas de telas impulsadas por vapor producían telas más rápido que grupos de personas tejiendo a mano. Los trenes de vapor transportaban mercancías por todo el país a velocidades nunca antes vistas. Los barcos a vapor permitieron a Gran Bretaña viajar sin esperar el viento o el buen tiempo, lo que les permitió ir todo el año a cualquier parte del mundo. El cambio se podía ver en todas partes. Manchester una vez La tranquila ciudad comercial se convirtió en una ruidosa ciudad industrial con fábricas de telas y chimeneas humeantes. El aire estaba lleno de hollín. Los ríos corrían negros por los desechos de las fábricas, y los trabajadores vivían en zonas pobres que impactaban incluso a los más duros. Pero las fábricas funcionaban día y noche, produciendo telas que costaban menos que el trabajo hecho a mano en todas partes. Las fábricas británicas podían fabricar productos tan baratos que arruinaban el trabajo local en todo el mundo. Los tejedores que una vez habían fabricado telas de algodón fino para el mundo no podían venderlas a cambio. Tela hecha a máquina en Manchester. Lo triste era evidente. El algodón indio era enviados a Gran Bretaña, convertidos en tela y luego vendidos de nuevo a la India a precios que acabó con la industria textil local. De esta manera, tomando cosas crudas de las colonias y su reventa como productos terminados, se convirtió en la base del sistema monetario del imperio. Australia dio lana, Canadá dio madera, el Caribe dio azúcar y la India dio algodón e índigo. Todos estos productos se convirtieron en productos en fábricas británicas y se vendieron en todo el mundo por mucho dinero. La Marina Real hizo que este sistema funcionara con un control estricto. Los buques de guerra británicos vigilaban todos los océanos, manteniendo a salvo a los comerciantes británicos y asustando a los demás. La tarea de la Armada era fácil de enunciar: mantener las rutas marítimas abiertas para el comercio británico y cerradas para todos los demás cuando fuera necesario. Las guerras del opio con China demostraron perfectamente este sistema. El imperio chino, orgulloso y capaz de cuidarse a sí mismo, no quería muchas cosas hechas en Gran Bretaña. Los chinos tenían seda, té y porcelana que los europeos lo deseaban con ansias. Pero no necesitaban recuperar las cosas europeas. Creó un problema comercial que sacó plata de Gran Bretaña, pero los comerciantes británicos habían encontrado algo que los chinos ansiaban con desesperación: el opio cultivado en la India bajo control británico, el negocio de la droga. Era muy lucrativo. Cultivar opio costaba casi nada, pero se vendía en grandes cantidades en los mercados chinos. Pronto millones de chinos quedaron enganchados y la plata fluía fuera de China para pagar la droga. Cuando el gobierno intentó detener la entrada del opio para salvar a su gente de la droga, Gran Bretaña fue a la guerra para proteger la droga. Comercio.
La Primera Guerra del Opio, que se libró entre 1839 y 1842, terminó con China obligada a entregar Hong Kong a Gran Bretaña y abrir 5 puertos al comercio británico. La Segunda Guerra del Opio, de 1856 a 1860, obligó a China a permitir la entrada legal del opio y abrir aún más puertos. Fue una construcción imperial en su peor momento, utilizando el poder del ejército para obligar a un país libre a aceptar un comercio que era, lastimando a su gente, pero desde el punto de vista británico era solo negocios. El libre comercio era algo bueno y cualquiera que dijera que no era, deteniendo el progreso y la civilización. El mismo razonamiento se utilizó dondequiera que se izaba la bandera británica. En Australia, los aborígenes fueron expulsados de sus tierras para dejar espacio para granjas de ovejas. En Canadá, las tribus nativas americanas se vieron obligadas a ocupar pequeñas áreas para dar paso a trenes y pueblos. África, se rompieron viejas formas de vida para crear nuevos mercados para los productos británicos y nuevos lugares donde obtener materias primas, cosas. Pero los británicos no se veían a sí mismos como aprovechadores ni matones. Se consideraban portadores de mejores caminos, llevando progreso y luz a quienes creían rezagados. Construyeron trenes y telégrafos, fundó escuelas y hospitales, impuso la ley y el orden, lugares desordenados. El hecho de que estas cosas buenas ayudaran principalmente a las necesidades británicas no era, en su opinión, el punto principal. Esta fue la parte inteligente y la parte triste del Imperio Británico. Fue tanto romper cosas como hacerlas, herirlas y mejorarlas. Lo mismo. El sistema que empobreció a millones también los unió al sistema monetario mundial. Los mismos gobernantes que tomaron la riqueza también construyó caminos y edificios. Los mismos soldados que tomaron tierras también cesaron las luchas entre grupos locales. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña había hecho algo nunca visto en la historia. Un triunfo mundial. Control basado no solo en victorias militares, sino también en dinero y poder de las máquinas. El imperio estaba empezando a autofinanciarse, generando el dinero necesario para mantener los ejércitos y armadas que lo custodiaban. Pero este control se basaba en problemas que finalmente lo desmantelaron. Cuanto más ganaba el imperio, más fabricaba las cosas que destruirlo. Las escuelas que construyó formaron líderes locales que conocían tanto las ideas occidentales como los problemas locales. El crecimiento económico que generó creó nuevos grupos de personas con dinero para contraatacar. Las redes de conversación que creó permitieron que se propagaran ideas antiimperialistas. Se extendió más rápido que nunca. El imperio estaba en su punto más alto, pero las cosas que finalmente lo destruirían eran ya moviéndose en la oscuridad. De todos los lugares donde voló la Unión Jack, nada era más importante para los sueños británicos que la India. Era la joya de la corona, el lugar donde Gran Bretaña obtuvo su riqueza y poder, la prueba de su misión de civilizar. Pero la India era también el mayor problema del imperio, una tierra de antigua sabiduría gobernada por comerciantes extranjeros, una civilización más antigua que la propia Gran Bretaña, convertida en colonia. La transformación de la India de amiga comercial a tierra imperial fue lenta, casi accidental. Oriente. La compañía india había llegado para comerciar, no para tomar el control. Pero en una tierra donde el poder se estaba desmoronando, donde los gobiernos locales. Mientras los líderes luchaban guerras interminables por la tierra y el control, la compañía descubrió que se necesitaba el poder del ejército para mantener negocios seguros. Cada victoria trajo nuevos empleos, nuevas tierras, para gobernar, nuevas personas para controlar. El ejército privado de la compañía creció de unos pocos 100 soldados europeos y cipayos indios a más de 200,000 hombres. Sus tierras creció de unas pocas ciudades comerciales costeras a enormes áreas con millones de personas. Para 1850, la compañía gobernaba la mayor parte del territorio indio, ya sea directamente o a través de líderes que controlaban. Era un gobierno fingiendo ser un negocio, un imperio fingiendo ser una empresa. Los dueños de la empresa en Londres. Obtuvo dinero de los impuestos pagados por los agricultores indios, mientras que los trabajadores de las empresas en la India se enriquecieron con trampas y comercio privado. Pero este sistema tenía las semillas de su propio fin. El gobierno de la compañía era, tomando y lastimando, hecho para obtener la mayor cantidad de dinero para los propietarios en lugar de ayudar a los indios, gente.
Los impuestos eran tan altos que los agricultores tenían que cultivar productos para vender en lugar de alimentos para comer. El trabajo tradicional fue destruido por las fábricas británicas. Las hambrunas se volvieron más comunes y empeoraron a medida que se eliminaban las antiguas formas de ahorrar y compartir el grano. La compañía también interfirió con la religión y las costumbres indias. Eso enfureció mucho a la gente. Los trabajadores británicos que creían que eran mejores intentaron arreglar lo que tenían, lo consideraban malos hábitos, dejaron de practicar el sati, la quema de viudas, detuvieron el matonismo, la matanza perpetrada por algunos grupos criminales, construyeron carreteras y trenes, que atravesaban lugares sagrados y rompían antiguas rutas de viaje. Estos cambios a menudo eran realmente para ayudar a la gente, pero se les obligó sin pedir permiso ni consentimiento. Para muchos los indios parecían ataques a su religión y sus costumbres, una prueba de que los británicos querían hacer todos ellos cristianos y destruir su antigua vida. El nuevo rifle Enfield de 1857 desató la ira acumulada. Se decía que las balas del nuevo rifle estaban cubiertas de grasa de vaca y cerdo, perjudicial para ambos, creencias hindúes y musulmanas. Cuando a los soldados indios se les dijo que se prepararan para cargar sus rifles, muchos dijo que no. Lo que comenzó como una pelea de soldados rápidamente se convirtió en un gran levantamiento contra el dominio británico. Los combatientes dijeron que querían recuperar el antiguo imperio mogol y que todos los extranjeros se fueran. Durante ese año, gran parte del norte de la India se encontraba en guerra. Mujeres y niños británicos murieron en Cawnpore. El asedio de Delhi duró meses. El asedio de Lucknow se convirtió en una famosa historia de valentía y horror imperial. La respuesta británica fue muy cruel, más allá de las palabras. Aldeas enteras que se creía que ayudaban a los combatientes fueron incendiadas, los combatientes fueron despedidos, cañones o colgados de árboles. La repercusión fue tan grave que conmocionó incluso a algunos británicos. Las palabras del general Ney fueron normales: el castigo que doy es la muerte, y yo no perdonó a nadie, pero el levantamiento también demostró la fuerza del dominio británico. La mayoría de los soldados indios se quedaron, leales a la compañía. Los reyes locales que tenían tratos con Gran Bretaña en su mayoría se mantuvieron al margen o ayudaron a los británicos. La lucha se limitó al norte de la India. El sur y el oeste se mantuvieron en calma. Cuando el levantamiento fue finalmente detenido y el gobierno británico decidió que no se podía confiar en la Compañía de las Indias Orientales para gobernar la India. La Ley de Gobierno de la India de 1858 trasladó el control de la India, de la Compañía a la reina. La reina Victoria se convirtió en emperatriz de la India y la tierra se convirtió en la joya de la corona imperial. La nueva forma de gobernar era más centrada y mejor administrada que la de la compañía, pero también era más lejano y más estricto. El servicio civil indio seleccionaba a las personas mediante pruebas, gobernantes entrenados. El ejército indio cambió con más oficiales británicos y menos indios. Los soldados dieron seguridad. El sistema ferroviario creció rápidamente después del ascenso, trajo consigo crecimiento económico y control del ejército, pero el nuevo Raj también planteó nuevos problemas. El servicio civil, aunque capacitado, era casi en su totalidad británico, indios. Se les impidió acceder a los altos cargos de su propio gobierno. El ejército, aunque fuerte, era un ejército para oprimir a la gente. Se construyeron para detener los levantamientos, no para combatir a los enemigos externos. Los trenes, aunque rentables, se construyeron principalmente para satisfacer las necesidades del ejército y las empresas británicas. Y lo más importante, el Raj creó un nuevo grupo de indios educados que conocían tanto las ideas occidentales como los problemas indígenas, las escuelas. Iniciado por los británicos, abogados, médicos, profesores y escritores que podían decir India, sentimientos nacionales expresados en palabras que los británicos les habían enseñado. Hombres como Dadabhai Naoroji usaron dinero británico, ideas para demostrar que el gobierno británico estaba empobreciendo a la India. Pensaron que Gran Bretaña estaba tomando dinero de la India, millones de libras al año, empobreciendo la tierra a pesar de su buena tierra y su gente trabajadora. Otros, como Bal Gangadhar Tilak, utilizaron las ideas británicas sobre la democracia y el autogobierno, afirman que los indios tienen derecho a gobernarse a sí mismos. Sí. Los británicos creían en el gobierno del pueblo, porque los indios no podían tener gente que hablara por ellos en su propio gobierno.
El Congreso Nacional Indio, fundado en 1885, al principio solo quería pequeños cambios dentro del sistema imperial. Sus primeros líderes eran hombres amables que creían que el cambio lento era posible mediante el diálogo y las leyes. Pidieron más indios en el gobierno, más oficiales indios en el ejército, para mantener el trabajo indio a salvo de los objetos británicos. Pero la respuesta británica fue mayoritariamente negativa. El Raj no quería compartir el poder con los indios, ni siquiera indios educados que habían adoptado las costumbres y el pensamiento británicos. Lord Curzon expresó la opinión del gobierno, virrey de la India de 1899 a 1905. El Congreso se está desmoronando y uno de mis grandes sueños mientras esté en la India es ayudarlo a morir en paz. Este sentimiento se lastimó a sí mismo, al decir no a la gentil India. Los británicos se aseguraron de que los sentimientos nacionales se hicieran más fuertes y crueles. Al tratar a todos los indios como personas a quienes gobernar, no, personas con derechos, crearon un sentimiento compartido entre personas que antes se consideraban bengalíes, marathas o. Los tamiles no son considerados indios. La división de Bengala en 1905 fue un punto de inflexión. Curzon dividió área por razones de gobierno, pero los indios lo vieron como un plan para herir los sentimientos nacionales bengalíes, dividiendo a hindúes y musulmanes. La respuesta fue enorme. Una suspensión de compras de cosas británicas que se extendieron por la India junto con los primeros ataques reales al dominio británico. El movimiento Swadeshi, que promovió los productos fabricados en la India en lugar de los británicos, demostró que los indios podían planificar buen dinero contraatacando. Los ataques, aunque pequeños, demostraron que algunos indios estaban listos para luchar contra el dominio británico. Los británicos tuvieron que deshacer la división en 1911, pero el dolor ya estaba hecho. Los sentimientos nacionales indios se habían fortalecido. La Primera Guerra Mundial acabaría con este cambio. India ayudó enormemente a Gran Bretaña en la guerra. Más de 1 millón de soldados indios lucharon lejos y el gobierno indio dio cientos de millones de libras en dinero y cosas. A los indios se les dijo que luchaban por la libertad y el gobierno del pueblo y que su ayuda sería recompensada con el autogobierno, pero cuando la guerra, al finalizar, los cambios prometidos fueron muy pequeños. La ley del gobierno de la India de 1919 otorgó a los indios una pequeña participación en el gobierno regional, pero mantuvo el poder real en manos británicas. Peor aún, el Rowlatt, las leyes de 1919, otorgaron al gobierno la facultad de arrestar y retener a los indígenas sin juicio. La respuesta fue el ascenso de Mahatma Gandhi como líder del sentimiento nacional indio. Gandhi lo más inteligente fue unir las ideas occidentales sobre no seguir las malas leyes con las formas indias de paz y entregándose a los demás. Sus métodos eran nuevos, pero sus sueños eran anticuados. Quería limpiar la India, sociedad tanto como para deshacerse del dominio británico. El movimiento de no cooperación de entre 1920 y 1922, millones de indios dejaron de ayudar a los británicos. Los estudiantes abandonaron las escuelas públicas. Los abogados dejaron de recurrir a los tribunales británicos. Los votantes se negaron a participar en las elecciones. Fue el primer gran movimiento grupal en la historia de la India y demostró que el gobierno británico necesitaba a la India. Ayuda al final. La respuesta británica fue mixta y poco clara. Alternaron entre herir a la gente y, dando cosas, entre pensar que Gandhi era un luchador peligroso y un hombre santo con el que se podía hablar. Nunca entendí que el poder de Gandhi no provenía de su propio encanto, sino de su habilidad para expresar los sueños de millones de indios que habían dejado de creer en el dominio británico. En la década de 1920, estaba claro que al Raj no le quedaba mucho tiempo. La pregunta no era si la India se convertiría en gratis, pero cuándo y cómo. Los británicos podrían posponerlo seguro, con fuerza y trucos, pero no pudieron detenerlo. La joya de la corona se les caía de las manos y con la base de su imperio mundial. En la década de 1870, Gran Bretaña se enfrentó a una nueva y aterradora verdad. Otros países se estaban poniendo al día. Durante la mayor parte del siglo XIX, Gran Bretaña tenía lo que los historiadores llaman el imperio del libre comercio. El poder de gobernar los mercados mundiales con mejores fábricas y potencia naval sin el coste de colonias reales, pero ahora otras naciones europeas. Los países se estaban fortaleciendo y el mundo fácil de que los británicos fueran los mejores se estaba rompiendo.
Alemania, unida bajo. Los líderes prusianos en 1871 estaban construyendo rápidamente fábricas y construyendo una fuerte marina. Francia, mejor tras su dura derrota en la guerra franco-prusiana, intentaba recuperar su orgullo, a través de colonias. Rusia avanzaba hacia el sur, hacia la India y hacia el este, hacia el Pacífico. Incluso los países pequeños como Bélgica, que estaba conquistando grandes colonias en África. El resultado fue lo que los historiadores llaman la lucha por África, la toma más rápida y completa de un continente en la historia. En 1870, los europeos dominaban solo el 10% de África. Para 1900, dominaban el 90%. Fue una locura imperial, sueños con países europeos que se apropiaban de tierras tan rápido como podían mapearlas. El plan de Gran Bretaña era tomar en las mejores tierras antes de que otros pudieran obtenerlas. La colonia del Cabo en Sudáfrica controlaba él. Ruta marítima hacia la India. Egipto controlaba el canal de Suez, la vía rápida hacia el este. Nigeria controlaba el aceite de palma. Comercio. Kenia controlaba el nacimiento del río Nilo. Cada territorio era una parte. En un rompecabezas mundial, bueno no solo por sus propias cosas, sino por su lugar en el imperio sistema. Cecil R. Rhodes, el empresario de diamantes que soñaba con construir un tren de Ciudad del Cabo a El Cairo, mostró este nuevo fuerte construcción de imperios. Rhodes creía que el crecimiento británico no solo era bueno para el dinero, sino necesario, que el pueblo anglosajón tenía la tarea de civilizar el mundo, y más tierras bajo el dominio británico significaban más felicidad para la gente. La Compañía Británica de Sudáfrica, fundada en 1889, fue la forma de Rhodes para el crecimiento. Al igual que la antigua Compañía de las Indias Orientales, era una empresa privada con gobierno poderes, el derecho a hacer tratos, mantener ejércitos y gobernar tierras. La compañía tomó lo que se convertiría en Rhodesia, añadiendo 500.000 de millas cuadradas al imperio. Pero la lucha por África trajo a Gran Bretaña en peleas tanto con países europeos como con pueblos africanos que no querían ser gobernados. La Conferencia de Berlín de 1884-1885 intentó establecer reglas para la división. África, pero en realidad era solo una manera de que los países europeos dividieran el continente sin luchar entre ellos. La reunión estableció la regla del control real. Las reivindicaciones europeas sobre tierras africanas debían ser respaldadas por un gobierno y poder reales. Esto inició una carrera por conquistar plazas comerciales y hacer tratos con los gobiernos locales, líderes y colocaron banderas en lugares remotos del continente. A los propios africanos no se les preguntó, se les pidió solo problemas que superar o amigos que comprar. El costo humano de esta fiebre fue enorme. El Estado Libre del Congo, creado por el rey Leopoldo de Bélgica, se convirtió en una palabra para referirse a una colonia. Crueldad. Los gobernantes belgas utilizaron el trabajo forzado para obtener caucho y marfil, matando a millones de congoleños en el proceso. La detención alemana de los pueblos Herero y Nama en el suroeste de África fue matar a un pueblo entero por cualquier medio, exterminar a grupos enteros. La historia de Gran Bretaña no fue mucho mejor. La toma de Sudán significó la ruptura planificada del Estado mahdista y la matanza de sus combatientes en la batalla de Omdurman en 1898. Winston Churchill, quien luchó en la batalla como un joven soldado a caballo, lo llamó la mayor victoria jamás obtenida por las armas de la ciencia sobre personas a las que llamaban bárbaros. La Guerra Zulú de 1879 vio a soldados británicos. Sufrieron una gran derrota en Isandlwana antes de aplastar finalmente a los zulúes en la lucha de Ulundi. Se decía que la guerra era para mantener seguros a los colonos británicos, pero su verdadero trabajo era destruir el último reino africano libre en el sur, África. Las más duras de todas fueron las guerras de los Boers en Sudáfrica. Los Boers, los agricultores de habla holandesa, que habían estado en Sudáfrica durante 200 años, habían creado países libres en el Transvaal y el Estado Libre de Orange. Cuando se encontró oro en el Transvaal en 1886, el interés británico por la zona se intensificó. La Segunda Guerra de los Boers, que se libró entre 1899 y 1902, fue la lucha colonial más dura de Gran Bretaña. Los Boers lucharon en su tierra natal con mayor conocimiento. Del suelo eran enemigos fuertes. Usaban ataques sorpresa. Eso dificultó la guerra normal británica.
La respuesta británica fue usar un plan de quemarlo todo, quemando granjas bóeres y metiendo a la gente en campos de concentración. Más de 26,000 mujeres y bóeres. Los niños morían en estos campos, principalmente por enfermedades y falta de comida. Fue un primer vistazo a la guerra total. Eso marcaría la década de 1900. La guerra costó a Gran Bretaña 200 millones de libras y necesitó 450,000 soldados para vencer a 60,000 combatientes bóeres. Fue una victoria difícil que dolió el buen nombre de Gran Bretaña en el mundo y mostró los límites del poder del imperio. El imperio todavía podía ganar guerras, pero solo a un coste enorme y con métodos que conmocionaron al mundo civilizado. Mientras tanto, en Asia, Gran Bretaña se enfrentaba a nuevos problemas para su control. La apertura del Canal de Suez en 1869 había acortado el camino hacia la India, pero también había hecho que fuera más fácil atacar al imperio. El canal estaba gestionado por una empresa francesa, y Francia siguió siendo el mayor enemigo de Gran Bretaña en la zona. La respuesta británica fue comprar la mayor parte de la Compañía del Canal en 1875 utilizando dinero prestado de la familia del Banco Rothschild. Fue una decisión inteligente que le dio a Gran Bretaña el control de la vía fluvial más importante del mundo, pero también obligó a Gran Bretaña a proteger a Egipto, que controlaba el extremo sur del canal, el egipcio. El problema de 1882 obligó a Gran Bretaña a elegir entre sus necesidades económicas y sus normas de libre pensamiento. Un levantamiento nacional, liderado por el coronel Ahmed Urabi, amenazó con derrocar al gobierno pro-británico y tomar el canal. Gran Bretaña podría haber dejado libre a Egipto, pero eso habría significado perder el control del camino hacia la India. En lugar de ello, Gran Bretaña atacó Egipto y creó un protectorado oculto que duraría hasta 1956. Se suponía que la toma sería breve, pero las tomas breves suelen volverse eternas. Egipto se convirtió en otra pieza del rompecabezas del imperio, buena no para sí misma, sino para su lugar. Lo mismo este método se utilizó en todo el mundo. Gran Bretaña tomó tierras no porque las quisiera, sino porque no podía permitir que otros países los posean. El imperio se estaba viendo perjudicado por su propia victoria, obligado a crecer para proteger lo que ya tenía. Para 1900, el imperio británico cubría 11 millones de metros cuadrados, millas y gobernó a 400 millones de personas. Fue el imperio más grande de la historia, pero también se estaba volviendo demasiado grande y costoso de mantener. El costo de proteger tantas tierras estaba dañando el dinero británico, mientras que el duro trabajo de gobernar tantas diferentes personas eran demasiado para los trabajadores del imperio. Más preocupante aún, el imperio se estaba haciendo sus propios enemigos. Cada crecimiento hacía, contraatacando, cada nueva tierra trajo nuevos empleos, cada victoria creó nuevos puntos débiles. El imperio que se había construido a base de riesgos y cambios inteligentes se estaba convirtiendo en un sistema que no podía cambiar con los nuevos tiempos. La prisa por todo había dado Gran Bretaña, el mundo, pero también le había dado al mundo razones para odiar a Gran Bretaña. El imperio estaba cerca de su punto más alto, pero las cosas que lo destruirían ya se estaban volviendo más fuertes, en las montañas y desiertos entre él. Los imperios ruso y británico estaban librando una guerra diferente, una guerra de espías y conversadores, de exploraciones y planes secretos, de partidas de ajedrez jugadas en todo el mundo. Miles de kilómetros de algunos de los terrenos más duros de la Tierra. Este fue el gran juego. La lucha de 100 años, entre Gran Bretaña y Rusia por el control de Asia Central y el control de las rutas hacia la India. El juego comenzó con miedo. Los trabajadores británicos en la India que miraban hacia el norte, hacia los altos picos del Hindu Kush y el Himalaya, no vieron muros naturales, pero caminos de ataque. Más allá de esas montañas se extendía el enorme imperio ruso, que crecía hacia el sur, con lo que parecía un poder imparable. Cada movimiento ruso en el Cáucaso, en Asia Central, hacia los límites de Afganistán se consideraban un paso hacia el Gran Premio, la India, la joya de la corona británica. Los trabajadores que miraban hacia el sur desde sus nuevas tierras en Asia Central vieron cómo el poder británico se extendía hacia el norte desde la India, como un veneno lento. Los espías británicos trabajaban en Afganistán, Persia y el Tíbet.
El dinero pagaba a líderes locales que podrían haber sido amigos rusos. Los mapas británicos estaban dibujando tierras que Rusia consideraba suyas. Ambos imperios se guiaban por la misma mentalidad. En un mundo donde los grandes países luchaban por el control mundial, nadie podía quedarse fuera. Cada tierra que no estaba bajo tu poder podría estar bajo el poder de tu enemigo. Todo líder local que no fuera tu amigo podría estarlo. El amigo de tu enemigo. El gran juego no se trataba solo de tierra, se trataba de la equilibrio de poder en Asia y finalmente en el mundo. Las personas en este juego eran hombres asombrosos, soldados, conversadores, exploradores y espías que trabajaron en algunos de los lugares más peligrosos y remotos de la Tierra. Del lado británico había hombres como Alexander Burnes, quien viajó vestido como un comerciante a través de Afganistán y Asia Central, mapeando tierras y comprobando la lealtad de líderes locales. Estaba Artur Konoji, quien inventó el nombre Great Game y murió gravemente en una prisión de Bujará. Estaba Francis Younguzband, quien dirigió un viaje del ejército al Tíbet y obligó el Dalai Lama firmó un acuerdo para abrir el país al poder británico. En el lado ruso había hombres como Nikolai Przetaevalski, el explorador que cartografió grandes partes de Asia Central. El Tíbet mientras obtenía información para el gobierno ruso. Allí estaba Mikhail Skobelev, el general que tomó los kanatos de Asia Central con una mezcla de lucha inteligente y crueldad mezquina. Estaba el conde Nikolai Ignatiev, el conversador que hizo acuerdos que impulsaron el poder ruso hacia las profundidades de Asia. Estos hombres jugaban por los mayores premios posibles. Si Rusia podría construir una ruta segura hacia el Océano Índico, pero quebraría el poder marítimo británico y dañaría la base del Imperio Británico. Si Gran Bretaña pudiera construir un muro de países amigos entre Rusia y India, podría proteger su territorio más importante y mantener su control mundial. Afganistán se convirtió en el campo de batalla principal del gran juego. Este país tribal montañoso controlaba las carreteras entre América Central, Asia e India. Quien gobernara Afganistán podría perjudicar el imperio del otro, pero Afganistán también fue uno de los países más difíciles de conquistar y mantener, un cementerio de imperios, donde los ejércitos extranjeros iban a morir. La primera guerra afgana se libró entre 1839 y 1842 fue un desastre para Gran Bretaña. Un ejército británico de 16,000 hombres estaba casi. Todos murieron durante la retirada de Kabul y solo un europeo logró llegar a salvo a territorio británico. El asesinato conmocionó al pueblo británico y mostró los límites del poder imperial, pero los británicos aprendieron de sus errores. La Segunda Guerra Afgana, librada entre 1878 y 1880, fue más exitoso. Los soldados británicos tomaron Kabul y obligaron al gobernante afgano a tomar a un ciudadano británico que vivía allí y a los británicos. Control de los asuntos externos afganos. Afganistán se convirtió en un país amurallado, se decía libre, pero en realidad, bajo el poder británico. El gran juego no solo se libró en Afganistán. En Persia, los espías británicos y rusos lucharon por el poder sobre el Shah y sus trabajadores. El país quedó dividido en áreas de poder con Rusia fuerte en el norte y Gran Bretaña fuerte en el sur. El persa, el gobierno, atrapado entre dos grandes potencias, las enfrentó entre sí mientras perdía lentamente el control de su propia tierra. En el Tíbet, los británicos estaban preocupados por el poder ruso sobre el Dalai Lama. El viaje de Younguzband de 1903 a 1904 se abrió paso hasta Lhasa e hizo que el gobierno tibetano firmara un acuerdo para mantener fuera el poder extranjero y abrir el país al comercio británico. Fue una dura lucha en alturas donde los hombres apenas podían respirar, pero convirtió al Tíbet en una zona de poder británica. El gran juego también se libró a través de ayudantes y amigos. Los británicos dieron dinero y armas al emir de Afganistán, mientras que los rusos ayudaron a diferentes líderes de Asia Central que no estaban de acuerdo con el crecimiento británico. Ambos imperios utilizaron recursos locales. Lucha para ayudar a sus propias necesidades, convirtiendo los problemas del área en partes de su lucha mundial. Pero el gran juego no podía ganarse para siempre. Ningún imperio podía obtener una victoria completa sin arriesgar una gran guerra que podría destruirlos a ambos. Las distancias eran demasiado grandes, el terreno demasiado duro, las condiciones locales, la gente también estaba en contra del dominio extranjero.
Ambos imperios se extendieron demasiado, gastando mucho dinero para mantener lugares que eran importantes para los planes, pero no para el dinero. El juego comenzó. La economía comenzó a desacelerarse a principios del siglo XX, cuando ambos imperios se enfrentaron a nuevos problemas. Rusia se vio afectada por su derrota en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905 y por la Revolución de 1905. Gran Bretaña estaba más preocupada por el creciente poder de Alemania y la necesidad de mantener a sus soldados más cerca de casa. El acuerdo anglo-ruso de 1907, el Gran Juego puso fin al mismo al dividir Persia en zonas de poder y declarar que Gran Bretaña era la principal potencia en Afganistán. Ambos imperios acordaron dejar el Tíbet en paz, aunque esto no significó mucho, ya que ninguno podía controlarlo realmente. El Gran Juego había durado casi 100 años y había costado a ambos imperios enormes cantidades de dinero y miles de vidas. Había traído métodos modernos a algunos de los más lugares lejanos de la Tierra, pero también trajo guerra, aprovechamiento y destrucción de culturas. Había demostrado el alcance mundial de la construcción del Imperio Europeo, pero también había mostrado sus límites. Más importante aún, el Gran Juego había demostrado que la época del Imperio Fácil. El crecimiento estaba llegando a su fin, el mundo estaba lleno de imperios en pugna y las luchas futuras serían más peligrosas y más desgarrador que cualquier otra cosa antes. El Imperio Británico había ganado el Gran Juego, pero también aprendió que ganar en un lugar podía significar perder en otro. El imperio estaba cerca de su mayor tamaño y mayor debilidad. El Gran Juego había terminado, pero el juego más grande, la lucha por el control mundial en la década de 1900, apenas comenzaba. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña se había convertido en algo nunca visto en la historia. Un país que pudiera hacer las cosas más rápido y más barato que cualquier otro, y luego usarlas su poder marítimo para forzar la apertura de mercados en todo el mundo. Las chimeneas humeantes de Manchester y Birmingham se había convertido en el poder del imperio, generando el dinero que pagaba a los ejércitos y armadas que tomaban el poder. Mundo, el cambio se podía ver donde quiera que miraras, los campos verdes de Inglaterra estaban siendo cubiertas con fábricas de ladrillos rojos, los ríos cristalinos corrían negros por los desechos de las fábricas, las antiguas formas de vida rural estaban cambiando al mismo tiempo que el estilo de vida fabril. Gran Bretaña se estaba convirtiendo en el taller del mundo y el mundo se estaba convirtiendo en el mercado británico. El vapor era la principal fuente de energía de este cambio. Las máquinas de vapor bombeaban agua de las minas de carbón, lo que permitía a la gente excavar más profundo y obtener más carbón. Las fábricas de telas a vapor producían telas más rápido que los grupos de tejedores manuales. Los trenes de vapor transportaban cosas por todo el país a velocidades nunca vistas. Los barcos a vapor permitieron a Gran Bretaña viajar sin esperar el viento ni el clima, dejándolos ir todo el año a cualquier parte del mundo. Las cifras eran asombrosas. Para 1850, Gran Bretaña producía la mitad del hierro del mundo y 2/3 del carbón. Las fábricas producían más tela de algodón que el resto del mundo en conjunto. Los astilleros británicos, construyendo más barcos que todos los demás países juntos. Los comerciantes británicos hacían negocios en todos los puertos desde Liverpool a Hong Kong, pero esta fábrica ganó un costo humano que fue casi demasiado grande para. Las nuevas ciudades industriales eran lugares terribles de suciedad, demasiada gente y enfermedades. Los trabajadores trabajaban 14 horas al día en lugares que habrían escandalizado a los antiguos esclavos. Niños de tan solo 6 años trabajaban en fábricas de telas, sus deditos eran buenos para arreglar hilos rotos. Las mujeres trabajaban en fábricas de cerillas, sus caras se ponían verdes de tanto veneno que los mataría más tarde. Friedrich Engels, quien más tarde trabajaría con Karl Marx en el Manifiesto Comunista, calificó las zonas obreras de Manchester como un infierno en la tierra. El aire estaba lleno de humo y productos químicos nocivos. Las calles eran baños públicos. Las familias vivían en una sola habitación sin ventanas ni aire acondicionado. La vida en las ciudades industriales era la mitad de larga que en el campo. Sin embargo, esta forma de herir a la gente también era una forma de liberarlos. Los trabajadores de las fábricas, por malas que fueran sus vidas, eran libres de una manera que los agricultores nunca habían sido libres. Podrían dejar sus trabajos, mudarse a otras ciudades, formar grupos, pedir mejor paga.
El sistema fabril no solo generaba dinero, sino también a los trabajadores que más tarde, lucha contra todo el sistema monetario de los ricos. El dinero ganado por las fábricas británicas se esfumó, a través del imperio como la sangre en el cuerpo. Las materias primas fluían desde las colonias: algodón de la India y América, lana de Australia, madera de Canadá, azúcar del Caribe. Estas cosas se convirtieron en productos en fábricas británicas y se vendieron a las colonias como artículos terminados por enormes cantidades, ganancias. Esta forma de comercio imperial fue impuesta por la Marina Real, que se había convertido en la flota más fuerte del mundo. Historia. Los buques de guerra británicos vigilaban todos los océanos, manteniendo a los comerciantes británicos seguros y asustando posibles enemigos. El trabajo de la Armada era simple: mantener las rutas marítimas abiertas para el comercio británico y cerradas para todos los demás cuando era necesario. Las guerras del opio con China demostraron perfectamente cómo funcionaba este método en la vida real. El imperio chino, orgulloso y capaz de valerse por sí mismo, no quería muchas cosas de las fábricas británicas. Los chinos tenían seda, té y porcelana que los europeos deseaban con ansias, pero no necesitaban recuperar las cosas europeas. Creó un problema comercial que sacó plata de Gran Bretaña. Pero los comerciantes británicos habían encontrado algo que los chinos ansiaban con desesperación: el opio cultivado en la India bajo control británico. El negocio de la droga era muy rentable. Cultivar opio costaba casi nada, pero se vendía por enormes cantidades en los mercados chinos. Pronto, millones de chinos se engancharon y la plata fluía fuera de China para pagar la droga, cuando el gobierno chino intentó detener la entrada de opio para salvar a su gente de la droga, Gran Bretaña fue a la guerra para mantenerla a raya. Comercio. Fue una construcción imperial en su peor momento, utilizando el poder del ejército para obligar a un país libre a aceptar un acuerdo comercial que estaba perjudicando a su gente. Pero desde el punto de vista británico era simplemente negocios. El libre comercio era algo bueno y cualquiera que dijera no era, obstaculizando el progreso y la civilización. El mismo razonamiento se utilizó dondequiera que se izó la bandera británica. En India, la antigua labor textil fue destruida por la tela británica hecha a máquina. En África, la industria textil local, la industria del hierro, fue erradicada por productos británicos baratos. En Latinoamérica, los comerciantes británicos usaron su dinero, poder para gobernar los mercados, incluso en países que se decían libres. Esta construcción de un imperio monetario era a menudo más eficaz que la conquista militar. ¿Por qué gastar dinero en ejércitos y líderes cuando se podía conseguir el mismo resultado a través del comercio? Los productos británicos eran simplemente mejores y más baratos que los productos locales. El dinero británico. Podrían financiar ferrocarriles y telégrafos que abrieron nuevos mercados. El conocimiento británico podría modernizar los sistemas anticuados, economías y hacerlas producir más, pero este sistema también creó sus propios problemas. Los más exitosos, las fábricas británicas, se volvieron más rivales. Otros países comenzaron a construir fábricas utilizando tecnología británica, máquinas y dinero británico. Alemania, Estados Unidos y Japón estaban copiando el estilo británico y comenzando a vencer a Gran Bretaña en su propio juego. Las escuelas que Gran Bretaña construyó en sus colonias capacitaron a líderes locales que entendían tanto las máquinas occidentales como las suyas propias necesidades de la gente. Estos hombres podrían luchar contra los británicos, gobernar mejor que los líderes tradicionales que desconocían las costumbres modernas. Los ferrocarriles y telégrafos que Gran Bretaña, construido para controlar su imperio, también permitió que las ideas antibritánicas se propagaran más rápidamente que nunca antes. Lo más peligroso fue que el éxito de las fábricas británicas estaba creando un nuevo tipo de sociedad, urbana, capaz de leer, conscientes de la política y más difíciles de controlar con los viejos métodos. Los trabajadores, quienes manejaban las máquinas que enriquecieron al imperio, también estaban aprendiendo a formar sindicatos, partidos políticos y grupos rebeldes. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña, el plomo en las fábricas comenzaba a disminuir. Otros países se estaban poniendo al día, utilizando máquinas más nuevas y métodos más inteligentes. El taller del mundo se estaba convirtiendo en una fábrica entre muchas. El imperio, que había sido construida sobre el poder de las fábricas, tendría que encontrar nuevas formas de mantenerse en la cima.
Pero los hábitos de pensamiento creados tras 100 años de ser los mejores era difícil cambiar. Los líderes británicos siguieron creyendo que su país era naturalmente mejor, que su imperio era bueno para la humanidad, mundo que su control sería duradero y útil para todos. Esta confianza resultaría ser al mismo tiempo su mayor fortaleza y su debilidad mortal en los problemas que se avecinaban. A principios de la década de 1900, el Imperio Británico había hecho algo que nadie en la historia había hecho antes. Gobernaron a casi 400 millones de personas en 11 millones de millas cuadradas, con tierras en cada continente y en todos los océanos. El sol nunca se ponía en la bandera británica, y los británicos el poder parecía tan duradero como las olas del océano. Pero este enorme imperio también se estaba convirtiendo en una pesada carga que aplastaba lentamente el país que lo construyó. El costo de proteger tantos lugares estaba perjudicando la economía británica. La dificultad de gobernar a tantos pueblos diferentes era demasiado para los funcionarios del gobierno. Y el éxito del imperio estaba creando las razones de su propio fin. El problema no era solo el tamaño, aunque el tamaño era parte de ello. ¿Cómo se gobierna un imperio que se extiende desde las tierras heladas de Canadá hasta el selvas cálidas de Birmania, desde las granjas de ovejas de Australia hasta las minas de diamantes de Sudáfrica? ¿Cómo se establecen las mismas reglas para personas tan diferentes como los habitantes de las montañas escocesas, los agricultores indios y los leñadores canadienses, y los agricultores egipcios? La respuesta británica fue gobernar mediante diversos sistemas. Algunos lugares como Canadá y Australia podrían gobernarse a sí mismos con sus propios líderes y parlamentos. Otros, como la India, fueron gobernados directamente por funcionarios británicos. Otros, como los estados gobernados por príncipes de la India o las tierras protegidas de África, fueron gobernadas por reyes locales que aceptaron el control británico. Este sistema funcionó de alguna manera, pero era muy costoso y cada vez era más difícil mantenerlo. El servicio gubernamental indio necesitaba miles de trabajadores británicos y era necesario encontrarlos y capacitarlos. Enviados al extranjero y pagados. El ejército indio necesitaba cientos de miles de soldados, tanto británicos como indios, para mantener el orden y proteger las fronteras. La Marina Real necesitaba cientos de barcos y decenas de miles de marineros, para proteger las rutas marítimas y el comercio británico. El costo económico era enorme. Para 1900, Gran Bretaña estaba gastando más del 40% de su presupuesto público en el ejército, la mayor parte para el imperio. El costo de solo la Segunda Guerra de los Boers costó 200 millones de libras, lo que superó todo el presupuesto anual del gobierno británico apenas 50 años antes. Pero el verdadero peso del imperio no era el dinero, era moral y en la mente. Los británicos se habían dicho a sí mismos que su imperio era diferente de todos los imperios anteriores, que era una fuerza para el bien en el mundo, una misión para llevar progreso y luz a los pueblos menos avanzados. Esta creencia fue clave para su percepción como nación y para su derecho a gobernar a otros. Sin embargo, la verdad del gobierno a menudo era cruel e injusta. El aplastamiento de la rebelión india en 1857 incluyó matanzas y actos terribles que conmocionaron incluso a los más duros soldados. La toma de Sudán terminó con la muerte de miles de valientes guerreros en Omdurman. Los campos de prisioneros de la guerra de los Boers habían matado a decenas de miles de mujeres y niños. Estas verdades opuestas creó una especie de pensamiento confuso en la mente británica. Realmente creían que estaban trayendo civilización al mundo. Sin embargo, tuvieron que usar métodos incivilizados para mantener el control. Hablaron de los beneficios del libre comercio mientras usaban armas para forzar la apertura de los mercados. Hablaron del imperio de la ley. Ley mientras gobernaba mediante normas de emergencia y leyes militares. El peso de explicar estas cosas opuestas pesaron mucho sobre los trabajadores del gobierno, los soldados y los colonos que vivieron con la verdad diaria del gobierno colonial. Muchos de ellos sentían lo que Rudyard Kipling llamó la carga del hombre blanco, un sentimiento de deber y renunciando a la comodidad que les ayudaba a sentirse bien con su trabajo en el imperio. Poema de Kipling de 1899. Capturó este pensamiento a la perfección. Toma la carga del hombre blanco, envía adelante los mejores que criáis,
Id y encadenad a vuestros hijos al exilio para que sirvan a vuestros cautivos. Necesidad, esperar con pesados arneses sobre gentes alborotadas y salvajes, tu recién capturada, pueblos hoscos, mitad diablos y mitad niños. Esto no era una farsa, era creencia real. Muchos funcionarios británicos realmente se veían a sí mismos como ayudantes de la humanidad, renunciando a su propia comodidad y seguridad para traer orden y progreso a lugares salvajes y menos avanzados. Ellos construyó ferrocarriles y hospitales, fundó escuelas y tribunales, detuvo las luchas entre tribus y grupos. Pero esta actitud paternal también era muy racista y menospreciaba a los demás. Creía que los pueblos no europeos no podían gobernarse a sí mismos, que necesitaban la ayuda británica para civilizarse, que sus propias costumbres y tradiciones eran problemas deshacerse de cosas buenas en lugar de conservarlas. Este pensamiento se fortaleció con el racismo de ciencia falsa que fue popular a finales del siglo XIX y principios del XX. El darwinismo social decía que los británicos habían crecido a un nivel superior al de otras razas, que su control era natural y seguramente sucederá. Los estudios de personas y culturas dieron lo que parecían razones científicas para tratar diferentes personas como verdaderamente diferentes y no iguales. El resultado fue un sistema de niveles raciales que formaba parte de cada parte de la vida del imperio. En la India, los funcionarios británicos vivían en zonas separadas. Áreas fueron a clubes separados y solo se mezclaron con otros europeos. En África, los colonos blancos se les dieron las mejores tierras, mientras que los africanos fueron obligados a vivir en pequeñas reservas. En Australia, los pueblos aborígenes fueron tratados como una raza moribunda cuyo fin era inevitable y al mismo tiempo algo positivo. Este sistema racial no era solo una costumbre cotidiana. Fue impuesto por ley. La Ley de Restricción de la Inmigración de 1901, conocida como la Política de Australia Blanca, impedía que personas no europeas se mudaran a Australia. Leyes similares se aplican en Sudáfrica. Limitó el movimiento y los derechos de la mayoría africana. Incluso en la propia Gran Bretaña hubo movimientos silenciosos pero fuertes, muros que impedían que los habitantes de las colonias fueran plenamente iguales, pero el imperio también estaba haciendo herramientas para su propio fin. Las escuelas fundadas por los británicos formaron líderes coloniales que conocía tanto las ideas occidentales como los problemas locales. Hombres como Mahatma Gandhi en la India, Kwame Nkrumah en Ghana y Jomo Kenyatta en Kenia fueron educados en escuelas británicas, que usó esa enseñanza contra el dominio británico, los sistemas de viajes y mensajes construidos para controlar el imperio. Ferrocarriles, telégrafos, barcos de vapor, también permitieron que las ideas antiimperialistas se extendió más rápido que nunca. Los movimientos de liberación en diferentes colonias pudieron aprender unos de otros, planificar juntos y oponerse unidos al dominio británico. Lo más importante es que el crecimiento impulsado por el imperio creó nuevos grupos de personas con la dinero y trabajo en equipo para luchar contra el control británico. Los dueños de tiendas indias y jefes de fábricas, mineros africanos, trabajadores azucareros del Caribe, todos ellos. Los grupos desarrollaron sus propios deseos que a menudo iban en contra de las reglas del imperio. A principios del siglo XX, el Imperio Británico era como una enorme máquina que aún funcionaba bien, pero necesitaba cada vez más combustible para seguir adelante. La máquina seguía siendo fuerte, seguía siendo asombrosa, seguía capaz de aplastar cualquier lucha contra él, pero también se estaba volviendo más caro correr y más difícil explicar por qué era bueno. El peso del imperio se hacía más pesado cada año. Y los británicos empezaban a preguntarse si las partes buenas valían el costo. El imperio que una vez había sido una fuente de poder se estaba convirtiendo en una fuente de debilidad, una promesa que Gran Bretaña no podía abandonar ni pagar para cumplir. El escenario estaba preparado para el gran conflicto que pondría a prueba la fuerza del imperio y demostraría sus problemas profundos. Ese problema vendría en forma de 2 guerras mundiales que agotarían el dinero de Gran Bretaña y romper su creencia en su función imperial. Cuando los cañones de agosto de 1914 comenzaron a disparar en toda Europa, pocos la gente sabía que estaban presenciando el comienzo del fin del Imperio Británico. La Gran Guerra, como se la conoce, llegó a ser llamado, pondría a prueba la fuerza del imperio como nada lo había hecho antes, mostrando tanto su increíble poder de permanencia y sus debilidades mortales. Al principio, la guerra pareció demostrar la unión y la fuerza del imperio.
década. En todo el mundo, los británicos se apresuraron a apoyar la bandera. Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica se unieron a la guerra contra Alemania a los pocos días de la decisión británica. India envió más de 1 millón de soldados para luchar. Incluso las colonias más pequeñas dieron lo que pudieron: hombres, dinero y suministros para la lucha contra las potencias centrales. La respuesta fue asombrosa. Los jóvenes de las granjas de trigo de Saskatchewan y las granjas de ovejas de Nueva Gales del Sur marcharon a luchar en él. Trincheras de Francia y Bélgica. Grupos del ejército indio sirvieron en el frente occidental, en Mesopotamia y África Oriental. Las fuerzas sudafricanas tomaron las posiciones alemanas. África Sudoccidental. Las tropas australianas y neozelandesas desembarcaron en Galípoli en uno de los episodios más famosos y tristes de la guerra: batallas. Pero este llamado mundial tuvo un precio que al final mataría al imperio. La guerra costó. Gran Bretaña tiene más de 37.000 millones de libras, más que toda la riqueza del país al comienzo de los combates. La deuda nacional creció más del 1,000%. Gran Bretaña, que había sido la mayor potencia del mundo prestamista, se convirtió en el prestatario del mundo, debiendo enormes cantidades a Estados Unidos. Más importante aún, la guerra reveló la historia del superiorismo europeo, que había sido clave para el pensamiento imperial. Las naciones civilizadas de Europa se habían destrozado con una ferocidad que conmocionó al mundo. Gas venenoso, ametralladoras y los cañones gigantes habían convertido el frente occidental en un lugar de muerte donde millones morían por ganancias de tierra medidas en yardas. Los pueblos de las colonias, a quienes se les había dicho que luchaban por la civilización y la democracia, vieron la civilización europea destruyéndose a sí misma. Los soldados indios que sirvieron en Francia escribieron a casa sobre las cosas terribles que habían visto. Africano. Los trabajadores que transportaban suministros para las fuerzas británicas en África Oriental vieron a hombres blancos matándose entre sí con bombas de fábrica. Velocidad. El poder moral de la raza blanca, ya no perfecto, me dolió más ver a los europeos destruyéndose a sí mismos. La guerra también aceleró los cambios políticos que habían estado creciendo durante años en la India. La ayuda brindada durante la guerra creó esperanzas de un cambio político que los británicos no querían ceder. La ley del gobierno de la India de 1919 otorgó. Los indígenas tenían una pequeña participación en el gobierno local, pero era mucho menor que el autogobierno que muchos esperaban, como agradecimiento por su ayuda. Las leyes Rowlatt de 1919 que permitieron el arresto y la detención de indios sin juicio por parte del gobierno parecían demostrar que las promesas británicas de cambio estaban vacíos. La respuesta fue el ascenso de Mahatma Gandhi como líder de la libertad de la India con su nueva idea de lucha pacífica. La masacre de Jallianwala Bagh de abril. El 13 de enero de 1919 se convirtió en un punto de inflexión en la amistad británico-india. General Reginald Dyer ordenó a sus tropas disparar contra una multitud desarmada reunida en un jardín amurallado en Amritsar, matando al menos 379 personas y más de 1,000 resultaron heridas. La acción de Dyer estaba protegida por muchos funcionarios británicos, fueron necesarios para mantener el orden, pero conmocionó al pueblo indio y acabó con lo que quedaba de la confianza india en la justicia británica. La masacre mostró la cruda realidad tras las palabras amables del imperio. Amabilidad. Cuando se cuestionó su poder, los británicos estaban dispuestos a usar las mismas formas crueles que cualquier otra potencia imperial. Demasiada fuerza utilizada sin piedad ni cuidado. Se demostró que la tarea de instaurar la civilización era solo una fina capa que cubría la mano dura del gobierno militar. Sucedieron cosas similares en todo el imperio. En Irlanda, el levantamiento de Pascua de 1916 había sido aplastado con rápida crueldad, pero también había creado un nuevo grupo de héroes de la libertad. El asesinato de los líderes en ascenso los convirtió en héroes e hizo que el pueblo irlandés se volviera contra el dominio británico. La Guerra de Independencia de Irlanda, que se libró entre 1919 y 1921, terminó con la división de Irlanda y la creación del Estado Libre Irlandés. En Egipto, la Revolución de 1919 obligó a Gran Bretaña a conceder casi la independencia en 1922, aunque los británicos
Las tropas se quedaron para proteger el canal de Suez. En Irak, una gran rebelión en 1920 requirió un ejército enorme, ayuda para detenerlo. Incluso en las zonas autónomas había señales de querer más libertad. Canadá firmó el tratado de Versalles por sí sola, demostrando su derecho a hacer sus propios amigos y enemigos. La guerra también había mostrado los puntos débiles de la defensa del imperio. Los ataques submarinos alemanes casi habían. Gran Bretaña fue víctima de hambre al cortar las rutas marítimas que mantenían unido al imperio. El peligro para el canal de Suez había. Demostró con qué facilidad se podía cortar el camino a la India. La amistad con Japón, necesaria para proteger a los británicos. Los intereses en el Pacífico se estaban volviendo menos confiables a medida que Japón quería su propio imperio. La mayoría preocupante, la guerra había acelerado el ascenso de nuevas potencias que lucharon contra el control británico. Estados Unidos había convertirse en la principal potencia industrial y financiera del mundo. La Unión Soviética, incluso con sus propios problemas, ofreció una nueva idea contra el sistema imperial. Japón se estaba convirtiendo en la potencia más fuerte del este de Asia. Alemania, aunque derrotada, aún tenía fábricas para luchar. Gran Bretaña de nuevo. La respuesta británica a estos peligros fue mixta y confusa. Algunos líderes como Winston Churchill creían que el imperio podía mantenerse mediante la fuerza y la voluntad. Otros, como el experto en dinero John Maynard Keynes, dijo que la base monetaria del imperio se estaba desmoronando y que Gran Bretaña necesitaba encontrar nuevas maneras de seguir siendo importantes en el mundo. La Conferencia Naval de Washington de 1921 a 1922 demostró el lugar más bajo de Gran Bretaña. Por primera vez en más de 100 años, Gran Bretaña aceptó tener una armada del mismo tamaño que otra. Poder, los Estados Unidos. La Marina Real, que había sido la base del poder británico durante 300 años, ya no era el más fuerte. El imperio que surgió de la Gran Guerra seguía siendo enorme y fuerte, pero también cambió por completo. La fácil creencia de los años victorianos de la reina Victoria había desaparecido, reemplazada por un creciente conocimiento de los límites y puntos débiles del imperio. La guerra se había ganado, pero a un precio que hacía que la gente se preguntara si el imperio pudiera sobrevivir a otra. La grieta en la base se había hecho visible y solo crecería. Con el tiempo, el imperio británico había alcanzado su mayor tamaño hasta la fecha. El rosa en el mapa nunca sería más grande que en la década de 1920, pero las fuerzas que finalmente lo desmembrarían ya eran cada vez más fuertes, y el siguiente gran problema mostraría cuán frágil se había vuelto el imperio más grande del mundo. Las décadas de 1920 y 1930 fueron los últimos días cálidos del imperio, una época de aparente calma y aún creciente ocultaba los profundos cambios que estaban quebrando lentamente el poder británico. Desde fuera, el imperio parecía tan fuerte como siempre. El mapa todavía estaba pintado de rosa desde Canadá hasta Australia, desde la India hasta Sudáfrica. Los funcionarios del gobierno británico aún gobernaban a cientos de millones de personas. La Marina Real aún protegía los océanos del mundo. Pero bajo esta demostración de fuerza, el imperio moría lentamente. La base monetaria del poder británico se estaba desmoronando. El derecho moral que había hecho que el gobierno imperial pareciera aceptable estaba siendo cuestionado, y las nuevas ideas, nacionalismo, comunismo, fascismo, luchaban contra todo el mundo. La idea del imperio. La crisis financiera era el peligro más cercano. La Gran Guerra había transformado a Gran Bretaña de prestamista mundial a prestatario mundial. El país debía enormes cantidades a Estados Unidos. Los estados y los pagos de intereses por sí solos absorbieron gran parte del dinero del gobierno. La libra, que había sido la principal moneda del mundo durante más de 100 años, siempre estuvo en peligro. Las fábricas británicas, que una vez habían dominado los mercados mundiales, estaban perdiendo ante fábricas en Estados Unidos, Alemania y Japón. Los antiguos negocios principales, tela, carbón, acero, construcción naval, se estaban debilitando. Incapaz de superar a los nuevos y mejores fabricantes. Los tiempos sin trabajo eran normales, llegando a más de 3 millones durante los peores años de la crisis financiera. El imperio, que una vez fue una fuente de dinero, se estaba convirtiendo en un costoso peso. El costo de proteger la India por sí solo supuso más de la mitad del peso de Gran Bretaña. El dinero del ejército británico. Las partes autónomas estaban cada vez menos dispuestas a financiar la defensa del imperio, queriendo gastar.
su dinero en sus propias necesidades. Las colonias, que antes solo compraban productos británicos, estaban construyendo sus propias fábricas y necesitaban menos productos británicos. Los problemas políticos eran aún peores. En todo el imperio, los movimientos de liberación se estaban volviendo más fuertes e inteligentes. En India, el Congreso Nacional Indio había crecido. De un grupo amable que pedía un cambio gradual a un gran movimiento que exige plena libertad. Las luchas pacíficas de Gandhi contra las reglas habían demostrado que se podía luchar contra los gobernantes británicos sin armas. La Marcha de la Sal de 1930 fue una demostración perfecta de política. La caminata de 240 millas de Gandhi hasta el mar para fabricar sal contra el dominio británico sobre la sal capturó la atención mundial. Atención y mostró lo equivocado que parecía el gobierno del imperio. ¿Cómo podría? Los británicos dicen que fue correcto arrestar a un anciano por fabricar sal a partir de agua de mar. La ley del gobierno de la India de 1935 intentó responder a los deseos de la India, mediante un sistema estricto de poder local y gobierno nacional. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. La ley no hizo felices ni a los viejos pensadores británicos que lo vieron como un regalo peligroso para la libertad de la India, ni a los indios. Luchadores por la libertad que lo vieron como una estrategia para dividir y gobernar. Cosas similares ocurrieron, sucedía en todo el imperio. En Birmania, el movimiento por la libertad crecía bajo líderes como Aung San. En Ceilán, la Constitución Donougmore de 1931 otorgó cierto autogobierno, pero no dio suficiente esperanza a la libertad. En Oriente Medio, la revuelta árabe de 1936 a 1939 luchó el gobierno británico en Palestina, mientras que los movimientos de liberación en Egipto e Irak pedían más libertad. Incluso en las partes autogobernadas mostraron signos de querer actuar por sí solas. La Declaración Balfour de 1926 dijo que las partes autónomas eran iguales a Gran Bretaña, no estaban bajo Gran Bretaña, cambiando el corazón de la familia imperial. El Estatuto de Westminster de 1931 otorgó a las partes autónomas plena libertad legislativa, poniendo fin a la cohesión jurídica del imperio. El ascenso del fascismo y el comunismo dio nuevas ideas al sistema imperial. La Unión Soviética mostró otra. Una forma de crecer que a muchos colonos les gustaba, especialmente a pensadores y trabajadores que no se beneficiaban del dominio imperial. La Italia fascista y la Alemania nazi lucharon directamente contra el poder británico, dañando la ruta marítima a la India y la seguridad de las tierras africanas del imperio. El Abisinio, la crisis de 1935, mostró la debilidad del imperio ante un ataque fuerte. Cuando Mussolini tomó Etiopía, Gran Bretaña no pudo detenerlo bien. La Liga de Naciones impuso castigos, pero no funcionó sin la adhesión de Estados Unidos y Alemania. La crisis demostró que Gran Bretaña ya no sería la policía del mundo sin la ayuda de otros grandes países. La crisis de Múnich de 1938 demostró cuán bajo había caído el poder británico. La pacificación de Neville Chamberlain no fue solo una moral error. Fue saber que Gran Bretaña no podía librar una gran guerra sin amigos. El imperio que una vez tuvo había podido luchar en muchos bandos a la vez y ahora tenía problemas para proteger su propio hogar. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, marcó el verdadero comienzo del fin del Imperio Británico, a diferencia de la Primera Guerra Mundial. La guerra, que se había desarrollado principalmente en Europa, se convirtió en una auténtica batalla mundial que pondría a prueba todo el poder del imperio. Los primeros años de la guerra fueron terribles para el orgullo británico. La caída de Francia en junio de 1940 dejó a Gran Bretaña sola frente a la Alemania nazi. La batalla de Inglaterra salvó a las islas de origen de un ataque, pero también mostró cuán abierto se había vuelto el imperio. El Blitz demostró que las ciudades británicas podían ser bombardeadas sin parar, rompiendo con la idea de no sufrir daño alguno, clave para el pensamiento imperial. El ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941 llevó a Estados Unidos. Entró en la guerra, pero también llevó a Japón a luchar contra el Imperio Británico. La caída de Singapur en febrero de 1942 fue quizás el peor golpe al orgullo británico en la historia del imperio. La fortaleza que no pudo ser tomada cayó en manos de un ejército japonés que se suponía era más débil que las fuerzas europeas. La entrega de más de 100
tropas británicas, australianas e indias en Singapur reveló la historia de los blancos, mejores que otros que habían sido clave para el dominio del imperio. Si los británicos no podían proteger sus propias tierras contra una potencia asiática, ¿cómo podían decir que eran los gobernantes naturales de Asia? Los japoneses. La toma de Birmania, las Indias Orientales neerlandesas y gran parte del Pacífico demostró que la era de los imperios europeos estaba llegando a su fin. Los antiguos imperios estaban siendo desplazados por nuevas fuerzas que no podían comprender ni controlar: los británicos. El imperio, que había parecido tan duradero y fuerte apenas unos años antes, demostró ser tan capaz de morir como cualquier otra cosa humana. La guerra finalmente se ganaría, pero a un costo que haría imposible mantener el imperio. La Gran Bretaña, que salió de la Segunda Guerra Mundial, sería un país muy diferente del que había existido: pobre, cansado y necesitado de ayuda estadounidense, ayuda para mantenerse con vida. El fin de los dioses había comenzado y no habría un nuevo día después. La Segunda Guerra Mundial fue la última gran victoria del Imperio Británico y su última derrota, cuando cesaron las armas. En agosto de 1945, Gran Bretaña se puso del lado de los vencedores, con su bandera todavía ondeando sobre vastas tierras. Su orgullo parecía estar bien. Pero la guerra había agotado la vida del imperio, dejándolo como un cascarón vacío que se desmoronaría en una generación. Los números contaban la historia del cansancio del imperio. Gran Bretaña había gastado más de 28.000 millones de libras en la guerra, más que toda la riqueza del país en 1939. La deuda nacional había triplicado. El oro del país había desaparecido, utilizado para comprar armas y alimentos estadounidenses. Gran Bretaña, que había iniciado la guerra como país prestamista, resultó ser el mayor prestatario del mundo. Más doloroso que el costo en dinero fue el costo en personas. Más de 450,000 soldados británicos y de la Commonwealth habían muerto en la guerra. Ciudades enteras habían quedado reducidas a escombros por las bombas alemanas. Los barcos mercantes, la línea vital del imperio, habían perdido más de 30,000 hombres y 4,000 barcos ante los ataques enemigos. Pero el verdadero dolor estaba en la mente. La guerra había roto la historia de que los británicos nunca perdían y que había sido clave para el dominio del imperio. La caída de Singapur, la huida de Birmania, la casi pérdida de Oriente Medio, todo había demostrado que los británicos no eran el pueblo invicto que decían ser. Los colonos, a quienes se les había dicho que eran, luchaban por la libertad y el voto justo. Se tomaron esas palabras en serio. Los soldados indios que habían luchado en Birmania y Italia regresó a casa con nuevas ideas sobre sus derechos y su poder. Africanos, los soldados que habían servido en Oriente Medio y el Lejano Oriente regresaron con una visión más amplia del mundo. Su lugar en ella. La guerra también había acelerado los cambios políticos y humanos que hicieron que el antiguo sistema imperial, imposible de mantener. La victoria del Partido Laborista en las elecciones de 1945 llevó al poder a hombres que dudaba del imperio y quería un cambio en casa. Clement Attlee, el nuevo líder, había creído durante mucho tiempo que el imperio era algo anticuado que se aprovechaba de las necesidades internas. El nuevo gobierno tenía una disyuntiva imposible: conservar el imperio o reconstruirlo. Gran Bretaña. El país simplemente no tenía el dinero para ambas cosas. La decisión se vio facilitada por el creciente poder de los movimientos de libertad en todo el imperio y el menor valor de guerra de muchas tierras del imperio. India fue la primera y más importante pieza en caer. La Nacional India, tanto el Congreso como la Liga Musulmana, habían ayudado en la guerra, pero lo habían hecho sabiendo que la libertad llegaría tras la victoria. Cuando terminó la guerra, no estaban preparados para esperen más. El equipo de gabinete de 1946 intentó encontrar la manera de mantener la India unida, pero el creciente odio entre hindúes y musulmanes lo hicieron imposible. El llamado a Pakistán, un país separado país para los musulmanes de la zona, no se pudo detener. La división se convirtió. Seguramente ocurrirá incluso con el terrible costo para la población. Lord Mountbatten, el último gobernante británico de la India, recibió la imposible tarea de otorgar el poder y mantener la paz. La división de la India en agosto. En 1947 se produjeron combates entre grupos que mataron a más de 1 millón de personas y obligó a 12 millones a abandonar sus hogares.
Fue un final triste para la joya más brillante de la corona, pero también fue un momento de conocimiento. Que la era del imperio había terminado. La pérdida de la India fue seguida por una oleada de libertad en todo el mundo. Imperio. Birmania se independizó en enero de 1948, seguida por Ceilán en febrero. Palestina, que se había vuelto imposible de gobernar debido a la lucha entre judíos y árabes, fue entregada a las Naciones Unidas en mayo de 1948. Lo mismo ocurrió en África y Asia. Ghana se independizó en 1957, seguida por Nigeria en 1960 y Kenia en 1963 y en docenas de otros lugares en los años posteriores. Para la década de 1970, el Imperio Británico se había reducido a unas pocas islas pequeñas y lugares que eran demasiado pequeños o demasiado lejanos para ser países reales por sí mismos. La concesión de libertad no siempre fue pacífica. Los Mau Mau, el levantamiento en Kenia, la emergencia malaya, los problemas de Chipre, el error de Suez, todo demostraron que los británicos estaban dispuestos a luchar para mantener su imperio, pero también demostraron que tales luchas eran al final inútil. La crisis de Suez de 1956 fue quizás la más vergonzosa, momento de la caída del imperio, cuando el presidente egipcio Nasser tomó el canal de Suez, Gran Bretaña y Francia, envió ejércitos para recuperarlo. La parte del ejército funcionó, pero la política fracasó. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética dijeron no al ataque y Gran Bretaña se vio obligada a retirarse. Vergüenza. Suez demostró que Gran Bretaña ya no podía actuar como una gran potencia sin la aprobación estadounidense. El especial. La amistad con Estados Unidos, que había comenzado durante la guerra, se convirtió en una amistad de necesidad en lugar de compartir. Gran Bretaña quedó relegada a ser un pequeño ayudante de Estados Unidos, una tarea que muchos encontraron difícil de aceptar. La base monetaria del imperio también estaba cayendo, el área de la libra esterlina que había. El corazón financiero del imperio se vio afectado por numerosos problemas económicos. La libra se abarató en 1949 y nuevamente en 1967. La decisión de dejar que la libra encontrara su propio precio en 1972 marcó el fin de la libra como moneda mundial. Las fábricas británicas, que una vez habían dominado las ventas mundiales, estaban perdiendo terreno frente a los fabricantes de Alemania, Japón y los nuevos países en crecimiento de Asia. Los mercados del antiguo imperio ya no estaban obligados a comprar productos británicos. Las antiguas colonias ahora podían comerciar con quien ofreciera el mejor servicio. Acuerdo. La Commonwealth, que debía mantener los lazos monetarios entre Gran Bretaña y sus antiguas colonias, se convirtió simplemente en un lugar para hablar. Para la década de 1970, estaba claro que el imperio británico había terminado. El rosa en el mapa se había desvanecido a unas pocas manchas pequeñas. La Marina Real, que una vez dominaba los mares, ahora solo custodiaba la costa. El país que una vez había gobernado una cuarta parte de la gente del mundo tenía dificultades para gobernarse a sí misma. El fin del imperio no fue un gran momento, sino un lento conocimiento de que la era de los imperios europeos había terminado. Las cosas que habían forjado el imperio, el liderazgo en las fábricas, el control marítimo, mejores máquinas, se habían compartido con todo el mundo. Otros países podían ahora hacer lo que Gran Bretaña había hecho sola. El recuento final había llegado y era definitivo. El mayor imperio de la historia humana había durado menos de 400 años, un breve período en la larga historia de la humanidad. Había cambiado el mundo para bien y para mal, pero también se había transformado a sí mismo. El imperio británico estaba muerto, pero su memoria viviría en el idioma, las leyes y las formas de hacer las cosas que había difundido alrededor del mundo. La pregunta ahora era qué ocuparía su lugar en el orden mundial que había creado. Hoy, si caminas por las calles de Londres, aún puedes ver las sombras del imperio por todas partes. El gran edificio de Whitehall, donde una vez la oficina de la colonia gobernó una cuarta parte del mundo. Las estatuas de los héroes del imperio en Trafalgar Square y Parliament Square. Los museos repletos de tesoros extraídos de todas partes de la tierra, los nombres de las calles, India House, Australia House, Canadá House, hablan de una época en la que Londres era el centro del mundo. Pero el imperio mismo ha desaparecido, tan desaparecido como los ejércitos romanos o los jinetes mongoles. El rosa se ha desvanecido,
el mapa reemplazado por las banderas de los países libres, la Marina Real que una vez dominó las olas ha sido recortada, unos pocos barcos. El país que una vez gobernó a 400 millones de personas ahora tiene dificultades para gobernar a 67 millones. Sin embargo, la memoria del imperio perdura de maneras que podemos ver y de maneras que no, buenas y malas. El idioma inglés se difundió por la lucha imperial y el comercio se han convertido en el idioma común del mundo. Los sistemas jurídicos de muchos países son, basado en el derecho consuetudinario inglés. La democracia electoral iniciada en Westminster ha sido copiada con cambios en todo el mundo. El sistema monetario creado por el imperio, compraventa mundial basada en el libre comercio, y mover dinero se ha convertido en la principal forma en que la gente se organiza. El mensaje, las redes construidas para controlar el imperio han crecido hasta convertirse en Internet, que une al mundo. La ciencia y los avances de las máquinas que dieron a Gran Bretaña su poder imperial se han convertido en propiedad compartida de todos. Pero en la memoria del imperio no es del todo buena. Las fronteras aleatorias trazadas por los trabajadores del imperio se han vuelto razones para luchar desde Oriente Medio hasta África. Los niveles raciales creados para que el imperio parezca correcto dejó heridas profundas en personas de todo el mundo. La apropiación de la riqueza que enriqueció a Gran Bretaña hizo que muchos sus antiguas colonias se empobrecieron, creando patrones de rezago que aún persisten. La división de la India, la creación de Israel, los países falsos de África, todos llevan la marca de las decisiones imperialistas que poner las necesidades británicas por encima de la realidad local. Los resultados de estas decisiones aún moldean el mundo, política, generando disputas que han durado muchos años. Quizás lo más importante, el Imperio Británico. Establecieron el patrón para la unión del mundo actual, el dinero mundial unido, la gente y las ideas moviéndose a través de las fronteras, la creación de grupos mundiales. Todo esto tiene su comienzo en el sistema imperial que construyó Gran Bretaña, pero el imperio también mostró los límites del poder y la inequívoca llegada del cambio. No importa cuán fuerte sea un imperio, el éxito, por más eterno que parezca, lleva dentro las semillas de su propio fin. Hace que la gente sea perezosa, crecer demasiado te hace demasiado delgado, y las mismas cosas que hacen que el imperio finalmente se vuelva contra ti. Los británicos aprendieron esta lección a las malas. Su imperio cayó no por una gran pérdida, pero debido a una lenta erosión de la base de su poder, la caída del dinero y la expansión del ejército, la lucha por la libertad y los cambios en el mundo se combinaron para hacer que el imperio fuera imposible de mantener. Lo mismo. Las cosas que acabaron con el imperio británico siguen funcionando hoy. Estados Unidos, que ocupó el lugar de Gran Bretaña como la principal potencia mundial, se enfrenta a muchos de los mismos problemas que acabaron con su maestro. La lucha por el dinero entre las potencias en crecimiento, las promesas militares en todo el mundo, las disputas políticas internas y los cambios en las reglas mundiales perjudican el liderazgo estadounidense. China, que sufrió bajo el dominio británico. Imperio durante más de 100 años, ahora se alza como una posible próxima gran potencia. La franja y la ruta, el plan, la gran idea de China de unir Asia, África y Europa con carreteras y trenes, se parece mucho a las carreteras imperiales que unieron al Imperio Británico. Pero el mundo ha cambiado desde entonces. La era de los imperios europeos, las antiguas formas de control, la toma del poder por parte del ejército, la apropiación de dinero, la discriminación racial, los niveles ya no son aceptables ni útiles. Los nuevos imperios deben construirse sobre un terreno diferente. El dinero, unión, nuevas máquinas, poder cultural y un mundo trabajando en conjunto. El Imperio Británico fue un hijo de su tiempo, moldeado por la especial hechos de los años 1700 y 1800. No podría haber sido sin el cambio de fábrica, el cambio de ciencia y el equilibrio mundial especial que le dio a Gran Bretaña su cortaplomo. Ese mundo se fue y no volverá. El futuro pertenece a diferentes formas de agruparse, diferentes formas de utilizar el poder, diferentes amistades entre los pueblos y países. La era del imperio ha terminado, pero el deseo humano de poner orden, de establecer conexiones y utilizar el poder en grandes espacios continúa. El imperio británico fue a la vez la mayor victoria y la mayor tristeza de la nueva era. Se unió al mundo.
como nunca antes, difundiendo ideas, máquinas y formas de hacer las cosas que han ayudado a todas las personas, pero también utilizaron y dañaron a millones de personas, creando niveles de raza y país que han dañado a la humanidad, amistad durante años. Comprender esta historia es necesario para comprender nuestro mundo actual. El dinero mundial, el sistema mundial, las formas de crecer y permanecer atrás que dan forma a nuestro mundo. Hoy en día, todos tienen su origen en la era del imperio. No podemos saber dónde. Estamos sin saber de dónde venimos. El imperio británico está muerto, pero las sombras aún caminan con nosotros. Hablan en los idiomas que usamos, las leyes que siguen, los grupos en los que vivimos. Nos recuerdan que todas las cosas humanas son por un tiempo, que todas. Los imperios suben y bajan, lo único que nunca cambia en la historia es el cambio mismo. El sol finalmente se ha puesto para el imperio británico, pero ha salido en un nuevo mundo que el imperio ayudó a crear. Aún está por verse si ese mundo será mejor o peor que el anterior, pero una cosa es segura, la era del imperio ha terminado y la era de algo más ha comenzado, la historia de. El imperio británico es la historia de las necesidades y los errores humanos, de grandes victorias y terribles errores, del ascenso y caída de grandes grupos. Es una historia que nos muestra lo que los humanos pueden hacer y lo que no pueden hacer. Al final, quizás esa sea la lección más importante de todas, que ningún imperio, no importa cuán grande sea, dura para siempre. Los británicos aprendieron esta lección, como los romanos lo aprendieron antes que ellos, como pueden aprenderlo los americanos en su tiempo. El poder dura un tiempo, pero la historia humana continúa. El imperio británico conquistó el mundo, pero el mundo, al final, conquistó al imperio británico, y en esa conquista quizás se encuentre la semilla de un mañana mejor para todas las personas.